El lector de la insignia de seguridad parpadeó en rojo 3 veces antes de que apareciera el mensaje de error. Credenciales de acceso NID revocadas. De pie allí en el corredor ejecutivo de la sede de Obsidian Infrastructure, con la bolsa de la laptop todavía colgada sobre mi hombro, la realidad de lo que acababa de suceder empezó a calar. Hace 20 minutos, había estado en la sala de servidores completando los protocolos finales de autenticación para el mayor acuerdo en la historia de nuestra empresa. Ahora ni siquiera podía entrar a la sala de juntas donde se suponía que ese mismo acuerdo se cerraría. «Ha habido un error», le dije al joven que bloqueaba la puerta, aunque ya sabía que no había sido ningún error. Su expresión lo dejaba claro. «No hay error», respondió Blake Hutchinson, con un tono que goteaba con el tipo de confianza que viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales. «Tu perfil de hardware es historia antigua. El equipo de arquitectura ya no necesita especialistas en sistemas legacy. Vamos en una dirección diferente». Dio un paso adelante, obligándome a dar un paso atrás. «Así que, despeja el área. Tenemos a los verdaderos tomadores de decisiones llegando en cualquier momento». Blake tenía 32, tal vez 33 años, 3 años más joven que yo. Se unió a Obsidian Infrastructure hace 6 meses después de que su padre, Graham Hutchinson, adquiriera la participación de control en la empresa. El título de Blake era director de innovación jefe, aunque todos sabían lo que eso significaba realmente. Lo estaban preparando para tomar el control, aprendiendo el negocio desde arriba hacia abajo, lo que habría estado bien, excepto que no tenía ninguna intención de aprender nada realmente. Detrás de él, a través de las paredes de vidrio de la sala de juntas, podía ver la presentación que había pasado 6 semanas preparando. Mis diapositivas, mis diagramas de infraestructura, mis protocolos de seguridad, toda la estrategia de migración a la nube que movería las operaciones de Stratosphere Data Alliance a nuestra plataforma. Un contrato de $4.20 mil millones que triplicaría la valoración de Obsidian Infrastructure de la noche a la mañana. «Blake, soy la arquitecta principal de este proyecto». Mantuve mi voz nivelada. «Randall Monroe de Stratosphere está esperando que yo le explique las especificaciones técnicas, los marcos de autenticación, los protocolos de redundancia». «¿No estabas escuchando?», Blake me interrumpió. «Dije que vamos en una dirección diferente. Mi equipo ha actualizado todo. Tu enfoque era demasiado conservador, demasiado centrado en modelos de seguridad anticuados. Monroe quiere innovación, no paranoia». El ascensor sonó detrás de mí. Los ojos de Blake pasaron por encima de mi hombro y todo su comportamiento cambió. Hombros hacia atrás, barbilla arriba, sonrisa de vendedor activada. «Señor Monroe». La voz de Blake retumbó con calidez artificial. «Bienvenido a Obsidian Infrastructure. Soy Blake Hutchinson, director de innovación jefe. Estamos encantados de finalizar esta asociación». Me di la vuelta. Randall Monroe salió del ascensor, flanqueado por 2 ejecutivos que reconocí de las videollamadas. Su directora de tecnología, Amanda Sheffield, y su director de seguridad, Kyle Brennan. Monroe estaba en sus últimos 50 años, con cabello plateado y el tipo de presencia que viene de construir una empresa multimillonaria desde cero. Sus ojos recorrieron el corredor y se posaron en mí con reconocimiento. «Señorita Lacroix», asintió, luego miró a Blake con confusión. «¿Hay algún problema? Estamos listos para comenzar la revisión técnica». Blake no perdió el ritmo. «En realidad, señor Monroe, hemos hecho algunas mejoras emocionantes a la propuesta. Yo mismo le mostraré nuestro diseño de infraestructura mejorado». Elina solo se estaba yendo. Ella está pasando a otros proyectos. Ese era mi nombre, Elina de Acroa, arquitecta senior de nube en Obsidian Infrastructure. O al menos lo había sido una hora antes. Bienvenidos a Pavac Office, donde compartimos historias sobre justicia profesional y el momento en que los matones corporativos se dan cuenta de que han cometido un error que acaba con su carrera. Lo que sucedió en ese corredor se convirtió en la conversación de 10 minutos más cara en la historia de Obsidian Infrastructure. Y si quieres ver cómo la arrogancia de Blake Hutchinson se derrumbó de manera espectacular, querrás quedarte para toda esta historia. Antes de entrar en cómo se desarrolló este desastre, si aprecias el contenido sobre karma laboral y enfrentar el nepotismo corporativo, considera suscribirte. Estamos construyendo una comunidad que va hacia los 6.000 suscriptores, personas que creen que la competencia debería importar más que las conexiones. Pero sin presión, solo me alegra que estés aquí para esta. Así que, Elina Daka, esa soy yo. 35 años, nacida y criada en Minneapolis por padres que me enseñaron que el respeto no se trata de estatus. Se trata de reconocer la humanidad en cada persona que conoces. Mi padre dirigía un almacén de logística. Mi madre era enfermera escolar. Ninguno de los dos tenía títulos universitarios, pero ambos entendían algo que Blake Hutchinson nunca entendería. Las personas que hacen el trabajo real merecen ser escuchadas.
Ese trasfondo moldeó cómo lideraba equipos, cómo trataba a los desarrolladores junior, cómo nunca olvidaba que los administradores de sistemas del turno de noche que mantenían los servidores funcionando a las 3 de la madrugada eran tan esenciales como cualquier ejecutivo de la suite. Me uní a Obsidian Infrastructure hace 8 años, cuando éramos una empresa modesta con 40 empleados y grandes ambiciones. Era la empleada número 37. Había construido nuestra infraestructura en la nube desde cero, diseñado nuestra arquitectura de seguridad, mentorizado a una docena de ingenieros que habían pasado a roles de liderazgo. Cuando Graham Hutchinson compró la empresa hace 6 meses, había sido cautelosamente optimista. La inyección de capital significaba crecimiento, mejores recursos, mayores oportunidades. Luego llegó Blake y en cuestión de semanas, la cultura empezó a pudrirse. Pero este momento en el corredor, esto era diferente. Esto no era solo sobre ego o política de oficina. Esto era Blake sabotajeando activamente el acuerdo más crítico en la historia de la empresa porque no podía tolerar no ser la persona más inteligente en la sala. La expresión de Monroe cambió a algo más difícil de leer. Aprecio la innovación, señor Hutchinson, pero hemos pasado 6 semanas revisando la arquitectura de la señorita de Acroa. Nuestro equipo de seguridad ha verificado cada protocolo. Nuestros oficiales de cumplimiento han aprobado su marco a menos que haya habido un cambio fundamental del que no estoy al tanto. Mejoras, no cambios, dijo Blake suavemente. Elina hizo un trabajo fundamental sólido, pero hemos optimizado el enfoque. Más eficiente, más escalable, más alineado con paradigmas de nube de vanguardia. Capté la mirada de Amanda Sheffield. La circuito de Stratosphere parecía preocupada. Durante nuestras inmersiones técnicas profundas durante el último mes y medio, habíamos desarrollado una buena relación. Ella conocía la arquitectura por dentro y por fuera. También sabía que los cambios de último minuto en la infraestructura de nube empresarial eran banderas rojas, no puntos de venta. ¿Qué tipo de optimizaciones?, preguntó Sheffield. Blake señaló hacia la sala de juntas. ¿Por qué no nos sentamos? Les mostraré a todos el diseño mejorado. Elina, estás despedida. Fue entonces cuando tomé una decisión. Podría haber caminado. Probablemente debería haber ido a recursos humanos, llamado a mi abogado, presentado quejas a través de los canales adecuados. Pero algo en la expresión de Randall Monroe me dijo que necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Y más importante, necesitaba saber si Blake había tocado realmente mi infraestructura. Señor Monroe, hablé directamente con el CEO de Stratosphere, ignorando por completo a Blake. Antes de comenzar, necesito preguntar, ¿tiene consigo las credenciales de autorización Mastercloud? Las cejas de Monroe se levantaron ligeramente. ¿Los códigos de acceso que enviaron ayer? Sí, mi equipo los tiene. ¿Por qué? Sonreí, aunque no había calidez en ello. Mis ojos se movieron hacia Blake porque él me expulsó de esta reunión, lo que significa que, según nuestros protocolos de seguridad, he iniciado el bloqueo de infraestructura. Toda la red en la nube ahora está en estado seguro. Sin acceso, sin migración, sin cierre de acuerdo hasta que yo restaure manualmente la autorización. El silencio en ese corredor podría haber sofocado a alguien. La cara de Blake pasó por varios cambios de color. ¿De qué estás hablando? ¿No puedes simplemente? Sección 7, párrafo 4 del marco de seguridad, dije con calma. Cualquier arquitecto principal removido de un proyecto por causa debe asegurar inmediatamente su infraestructura para prevenir acceso o modificación no autorizada. Es automático. En el momento en que revocaste mis credenciales y me despediste del equipo, el bloqueo se activó. Kyle Brennan, el director de seguridad de Stratosphere, de hecho se rió. Ella tiene razón. Recuerdo esa cláusula. La aprobamos específicamente porque previene exactamente este escenario. Personal no autorizado haciendo cambios en infraestructura crítica. La cara de Blake ahora se acercaba al carmesí. No soy personal no autorizado. Soy el director de innovación jefe. Sin acceso administrativo al entorno en la nube que la señorita Dacroa construyó, dijo Sheffield, sacando su tableta. Estoy viendo el estado del sistema como bloqueado. Todo está en modo de solo lectura. Miró a Blake con algo entre lástima y disgusto. Acabas de arruinar un acuerdo de $4 con 20 céntimos mil millones. Esto es una locura. Blake se volvió hacia Monroe. Señor, me disculpo por este comportamiento poco profesional. Esto es claramente sabotaje. Haré que nuestro equipo de TI anule su bloqueo inmediatamente. ¿Y con qué credenciales? Pregunté. Soy la única administradora con las claves de acceso máster. Eso fue un requisito específico del equipo de seguridad de Stratosphere. Un solo punto de responsabilidad durante la configuración de la migración para prevenir exactamente el tipo de optimizaciones que estás describiendo. Monroe estaba mirando a Blake con una expresión que reconocí.
La había visto antes en caras de ejecutivos, el momento exacto en que se daban cuenta de que alguien con quien habían estado negociando era incompetente. Era una mirada de reevaluación, cálculo e ira. Déjenme asegurarme de entender. La voz de Monroe se había vuelto muy baja, lo que de alguna manera era más intimidante que gritar. Removiste a la arquitecta principal de este proyecto, la única persona con credenciales de acceso a la infraestructura que estamos comprando, 30 minutos antes de nuestra reunión de cierre del acuerdo. No es, ella está exagerando la situación, tartamudeó Blake. Podemos encontrar una solución. Mi equipo puede reconstruir el acceso o podemos traer a los especialistas empresariales de la empresa de mi padre o reconstruir el acceso a un entorno en la nube seguro. Brennan sacudió la cabeza. Eso tomaría semanas, meses si ella lo construyó correctamente, y cualquier anulación forzada comprometería todo el marco de seguridad, lo que violaría nuestros requisitos de cumplimiento. No podríamos migrar legalmente nuestros datos a una plataforma que ha sido vulnerada. Amanda Sheffield estaba escribiendo rápidamente en su tableta. Estoy viendo que los archivos de la presentación también están bloqueados. Cualquier diseño mejorado que planeabas mostrarnos, señor Hutchinson, no podemos acceder a él. Fue entonces cuando Blake cometió su segundo error masivo. En lugar de disculparse, en lugar de intentar desescalar, se volvió contra mí con puro veneno. Tú, vengativa. Esto es sabotaje corporativo. Haré que te arresten. Estás reteniendo nuestra infraestructura como rehén, extorsionando a la empresa. Estoy siguiendo el protocolo, dije en voz baja. Un protocolo que Stratosphere Data Alliance requirió y aprobó específicamente. Si todavía estoy terminada de este proyecto, pasaré las próximas 72 horas documentando el proceso de traspaso y trabajando con quien designen como el nuevo arquitecto principal, pero eso es un mínimo de 72 horas para una transferencia de seguridad adecuada. Estándar de la industria. Monroe levantó una mano, cortando lo que Blake estaba a punto de decir a continuación. Señor Hutchinson, necesito hablar con su padre ahora. Mi padre está en Europa por negocios. Entonces consígalo en una videollamada porque ahora mismo estoy tratando de decidir si Stratosphere Data Alliance tiene algún negocio asociándose con Obsidian Infrastructure. El color se drenó de la cara de Blake. Señor, estoy seguro de que podemos resolver este malentendido. No hay malentendido, dijo Sheffield. Despediste a la arquitecta principal de un proyecto de $4 con 20 céntimos mil millones sin verificar quién tenía el acceso crítico. Eso no es un malentendido. Eso es un juicio terriblemente malo. Blake miró alrededor desesperadamente, como si alguien pudiera materializarse para rescatarlo. El puñado de empleados de Obsidian Infrastructure que se habían reunido en el corredor rápidamente encontraron razones para estar en otro lugar. Nadie quería estar asociado con este desastre. Elina, Monroe se volvió hacia mí, con un tono completamente diferente. Me disculpo por esta situación. ¿Puedes darme una evaluación honesta? ¿Es este acuerdo salvable hoy? Consideré la pregunta de manera profesional, desapasionada, como me habían entrenado para evaluar situaciones de crisis. Técnicamente, sí. Puedo restaurar el acceso en unos 15 minutos. La infraestructura es sólida. Nada ha sido dañado, solo asegurado. Podemos proceder con la presentación y el cronograma original. Hice una pausa. Pero señor Monroe, necesita entender lo que Blake quiso decir cuando dijo que su equipo hizo optimizaciones. Ilumíname. Hace 3 días, me copiaron accidentalmente en un hilo de correo electrónico donde Blake discutía la simplificación de nuestros protocolos de seguridad. Específicamente, quería reducir las capas de encriptación en la transmisión de datos para mejorar los benchmarks de velocidad. También sugirió eliminar sistemas de respaldo redundantes para reducir costos. La cara de Kyle Brennan se puso pálida. Por favor, dime que no implementó nada de eso. No tenía acceso para implementar nada, pero esas eran las mejoras que planeaba presentar hoy. Velocidades más rápidas, costos más bajos, métricas de demostración más impresionantes. Miré a los ojos de Monroe y absolutamente nada de eso habría cumplido con sus requisitos de cumplimiento. La primera auditoría de seguridad habría fallado. Habrían estado legalmente prohibidos de almacenar datos de clientes en nuestra plataforma. El silencio se extendió. Amanda Sheffield lo rompió. Iba a hacer explotar un acuerdo de $4 con 20 céntimos mil millones para que la demostración se viera más llamativa. No creo que entendiera que eso era lo que estaba haciendo, dije. Creo que genuinamente creía que los protocolos de seguridad eran solo papeleo rojo, complejidad innecesaria que personas como yo agregamos para justificar nuestros trabajos. Monroe se volvió hacia Blake con una expresión de desprecio absoluto. ¿Es eso cierto? La boca de Blake se abrió y cerró varias veces. Las capas de encriptación sí ralentizan el rendimiento. Estaba tratando de encontrar un equilibrio entre seguridad y eficiencia. No hay equilibrio, explotó Brennan. Somos un consorcio de datos.
Gestionamos registros médicos, transacciones financieras, información personal de 200 millones de usuarios. La seguridad no es negociable. Entiendo eso. Solo pensé que ustedes no. Monroe lo cortó. Ese es el problema. Elina, si estás dispuesta, me gustaría proceder con la presentación original. Tu diseño, tus protocolos, tu equipo. Por supuesto, dije. Y señor Hutchinson, la voz de Monroe podría haber cortado vidrio. Te vas a sentar en esa sala de juntas en silencio y observar cómo se ve la competencia profesional. Luego vas a llamar a tu padre y explicarle por qué la asociación de Stratosphere Data Alliance con Obsidian Infrastructure ahora incluye un requisito contractual de que tú no tengas ninguna participación en ninguna decisión técnica. La cara de Blake estaba cenicienta. No puedes. Puedo, y lo haré. Esos son los términos. Tómalos o nos vamos. Monroe revisó su reloj. Tienes 30 segundos para decidir. Blake me miró con puro odio, pero asintió. Bien, dijo Monroe. Elina, cuando estés lista. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de administración segura. Mis dedos se movieron a través de la secuencia de autenticación que había realizado cientos de veces. Escaneo biométrico. Contraseña rotativa. Verificación secundaria. El estado del sistema cambió de rojo a ámbar a verde. Acceso restaurado, dije. Bienvenido a Obsidian Infrastructure, señor Monroe. Me disculpo por la demora. La reunión en la sala de juntas duró 3 horas. Llevé a Randall Monroe, Amanda Sheffield y Kyle Brennan a través de cada aspecto de la infraestructura en la nube, las capas de seguridad redundantes que Blake había querido eliminar, los protocolos de encriptación que cumplían con los estándares de la industria de la salud y financiera, los sistemas de respaldo que garantizaban el 99,99% de tiempo de actividad, los marcos de escalabilidad que permitirían a Stratosphere crecer sin reconstruir la arquitectura. Blake se sentó en la esquina, en silencio, viendo cómo su autoridad se evaporaba con cada diapositiva. Sheffield hizo preguntas técnicas detalladas. Brennan sometió a prueba los escenarios de seguridad. Monroe escuchó, interviniendo ocasionalmente con consideraciones de negocio. Fue la reunión para la que me había preparado. Profesional, exhaustiva, colaborativa. Al final, Monroe se levantó y extendió la mano. Elina, este es un trabajo excepcional. Amanda, Kyle, ¿alguna preocupación? Ambos ejecutivos sacudieron la cabeza. Sheffield incluso sonrió. Esta es la arquitectura de nube empresarial más robusta que he revisado en 5 años. Me siento completamente confiada para migrar nuestras operaciones. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Monroe. Elina, asumo que serás nuestro punto de contacto principal durante la implementación. Así es como usualmente estructuramos estos proyectos. Sí. Bien. Me sentiré mucho mejor sabiendo que tú estás supervisando la ejecución técnica. Miró a Blake. Me gustaría hablar con Graham Hutchinson sobre las asignaciones de personal antes de finalizar el contrato, pero el marco técnico está aprobado. Después de que el equipo de Stratosphere se fue, Blake y yo nos quedamos solos en la sala de juntas. El sol de la tarde tardía entraba oblicuamente por las ventanas, iluminando la pantalla de la presentación, que aún mostraba mi diapositiva final. La voz de Blake era baja y venenosa. ¿Crees que has ganado algo aquí? Mi padre es dueño de esta empresa. Una llamada mía y estás acabada. Tal vez, reconocí. Pero esa llamada va a ser realmente interesante. Tendrás que explicar cómo casi destruiste un acuerdo de $4 con 20 céntimos $1.000 millones porque no podías tolerar que alguien más fuera más competente que tú. Tendrás que explicar por qué Stratosphere ahora requiere lenguaje contractual que te mantenga alejado de las decisiones técnicas. Tendrás que explicar por qué el cliente confía más en mí que en su hijo. Me sabotajeaste. Hice mi trabajo, dije en voz baja. Construí infraestructura que funciona. Establecí protocolos de seguridad que protegen los datos de los clientes. Creé salvaguardas para prevenir cambios no autorizados. Eso no es sabotaje, Blake. Eso es competencia. Algo que podrías considerar desarrollar en lugar de vivir del dinero de tu padre. Su mano se movió realmente hacia mí, y por un segundo pensé que podría hacer algo catastróficamente estúpido, pero se contuvo. Sal de aquí, siseo. Con gusto, tengo documentos de cronograma de implementación que preparar. Recogí mis materiales y me dirigí hacia mi oficina en el 3er piso. Mi teléfono vibró a mitad del corredor. Una alerta de seguridad del sistema de monitoreo de infraestructura. Lo saqué y mi estómago se hundió. Intento de acceso no autorizado. Sala de servidores 2B. Múltiples intentos fallidos de autenticación. Brecha física detectada. Empecé a correr, bajando las escaleras de 2 en 2 hasta el piso de servidores. La puerta segura de la sala de servidores 2B estaba abierta con un tope de puerta y podía escuchar voces adentro.
Las de Blake y otra que reconocí como Justin Kellerman, jefe de operaciones de TD Hutchinson Holdings, la empresa matriz de Graham. Abrí la puerta de un tirón. Blake y Kellerman estaban parados frente al rack principal de servidores. La laptop de Kellerman estaba conectada directamente a la columna vertebral de la infraestructura a través de un puerto de mantenimiento de emergencia. ¿Qué demonios están haciendo?, exigí. Blake giró, con la cara sonrojada de ira y algo más. Desesperación. Recuperando lo que es mío. Justin está anulando tus protocolos de bloqueo. En unos 2 minutos, tendré acceso administrativo completo y tú serás la que quede bloqueada. Kellerman parecía incómodo. Blake, esto realmente no es. ¿Sigue trabajando?, espetó Blake. Saqué mi teléfono, con los dedos volando por la pantalla de respuesta de emergencia. Justin, tienes 15 segundos para desconectar esa laptop antes de que el sistema active un protocolo de brecha de seguridad catastrófico. Todas las alarmas en este edificio se activarán. Todos los datos se transferirán en cascada a respaldo fuera de sitio y toda esta granja de servidores se apagará. Está faroleando, dijo Blake, pero su voz vaciló. ¿Lo estoy? Levanté mi teléfono para que pudieran ver el temporizador de cuenta regresiva. 11 segundos. Esto es un requisito de cumplimiento federal, Blake. Cualquier acceso físico no autorizado a servidores que contienen información de salud protegida activa una respuesta de brecha obligatoria. Eso significa que tenemos que reportarlo a Stratosphere, que tiene que reportarlo a los reguladores federales, que multarán a ambas empresas con millones de dólares. Tu padre perderá el acuerdo, enfrentará sanciones regulatorias y probablemente perderá su licencia de manejo de datos. 8 segundos. Las manos de Kellerman se congelaron sobre el teclado. Blake, ella tiene razón. Si esto se registra como una brecha, está tratando de asustarte. ¿No lo hará realmente? 5 segundos. Toqué la pantalla. La cuenta regresiva se detuvo en 4 segundos. Luego presioné el botón de escalada manual. Las alarmas estallaron por todo el edificio. Luces rojas de emergencia inundaron la sala de servidores. Kellerman arrancó el cable de su laptop tan rápido que tiró una bolsa de herramientas. La cara de Blake pasó de roja a pálida en un instante. «¿Estás loca?», gritó por encima de las alarmas. Ya estaba en mi teléfono marcando a seguridad del edificio. Esta es Alina Dacroa, arquitecta senior de nube. Tengo una brecha no autorizada en la sala de servidores 2B. Envíen seguridad inmediatamente. Sí, me mantendré en la línea. Pasos tronaron por el corredor. 3 guardias de seguridad irrumpieron por la puerta, con las manos en sus cinturones de equipo. «Señorita Dacroa», preguntó el guardia principal. Señalé la laptop de Kellerman, todavía conectada por un cable colgante. Intento de acceso no autorizado al sistema. Necesito que esta sala sea asegurada. Ese equipo confiscado como evidencia. Y que escolten a ambos hombres fuera del edificio. ¿Evidencia?, balbuceó Blake. No puedes. Trabajo aquí. Autorizaste una brecha física de un entorno de servidores seguro que contiene datos de clientes protegidos, dije fríamente. Eso es un crimen federal, Blake. Tengo que reportarlo. No es opcional. Los guardias de seguridad se miraron entre sí. Blake era el hijo del CEO, pero yo era la que tenía autoridad sobre la infraestructura de servidores, y ellos lo sabían. Señor, necesitará venir con nosotros, dijo el guardia principal a Blake. Llamen a mi padre, exigió Blake. Llámenlo ahora mismo. Lo haremos, señor, después de asegurar la escena. Escoltaron a Blake y Kellerman fuera. Me quedé atrás, ejecutando diagnósticos en cada sistema que la laptop de Kellerman había tocado. El intento de acceso había sido rudimentario, tratando de forzar por brute force el sistema de autenticación. No había llegado lejos, pero el intento en sí mismo fue suficiente para activar todos los protocolos de cumplimiento que teníamos. Mi teléfono sonó. Graham Hutchinson. Elina, ¿qué está pasando? Seguridad acaba de llamarme sobre alarmas y mi hijo siendo detenido. Blake intentó una brecha física en la sala de servidores con un contratista externo, dije. Estaban tratando de anular los protocolos de seguridad conectándose directamente a la columna vertebral de la infraestructura. Lo tengo en las grabaciones de seguridad y registros del sistema. Silencio. Luego, en voz baja, ¿los datos de Stratosphere están comprometidos? No. Los detuve antes de que accedieran a nada crítico, pero tenemos que reportar el intento. Ley federal. Entiendo. La voz de Graham estaba tensa. Haz lo que necesites hacer. Estaré en el próximo vuelo de regreso. Las consecuencias tardaron 3 días en materializarse completamente. Graham Hutchinson regresó de Europa y tuvo una reunión de 5 horas con Randall Monroe. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero el resultado fue claro.
Blake fue removido de cualquier rol que involucrara relaciones con clientes o decisiones técnicas. Su título permaneció igual, director de innovación jefe, pero ahora era una designación vacía. Tenía una oficina, un salario y absolutamente ninguna autoridad. Mientras tanto, Monroe insistió en una enmienda al contrato que me daba supervisión directa de la implementación de Stratosphere con una disposición de que no podía ser removida del proyecto sin la aprobación escrita de Stratosphere. Esencialmente, Obsidian Infrastructure no podía despedirme sin poner en riesgo a su cliente más grande. Graham Hutchinson, para su crédito, entendió las realidades del negocio. Me llamó a su oficina 4 días después del incidente en la sala de servidores. Elina, te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. Puse a mi hijo en una posición para la que no estaba listo, y casi nos cuesta todo. Eso es culpa mía. Aprecio eso, señor Hutchinson. Randall Monroe habló muy bien de ti. Dijo que eres la única razón por la que todavía está dispuesto a hacer negocios con nosotros. También sugirió fuertemente que reestructuráramos tu rol y compensación para reflejar tu valor real a esta empresa. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había una carta de oferta. Vicepresidenta de Arquitectura en la nube, aumento significativo de salario, participación accionaria en Obsidian Infrastructure, asiento garantizado en la toma de decisiones técnicas para todos los contratos mayores. Esto está condicionado a la implementación exitosa de Stratosphere, continuó Graham. Pero Monroe parece confiado en que lo entregarás. ¿Estás interesada? Me tomé 24 horas para considerarlo. No porque no estuviera interesada, sino porque necesitaba asegurarme de que esto no fuera solo manejo de crisis. Necesitaba saber si Obsidian Infrastructure estaba cambiando realmente o si esto era un apaciguamiento temporal que se evaporaría una vez que el acuerdo de Stratosphere estuviera cerrado de forma segura. Programé llamadas con Amanda Sheffield y Kyle Brennan. Ambos confirmaron que su liderazgo quería específicamente que yo estuviera involucrada en la asociación a largo plazo. Sheffield incluso mencionó que Stratosphere estaba considerando proyectos adicionales en la nube que podrían valer otros $2-3 mil millones en 5 años y tenían confianza en el equipo técnico. Eso era leverage. Leverage real y concreto. Regresé con Graham Hutchinson con una contraoferta. Título de vicepresidenta, sí. Salario y acciones, sí. Pero también quería autoridad para reestructurar el equipo de ingeniería, contratar arquitectos senior adicionales y establecer protocolos de revisión técnica que impidieran que cualquiera, incluido Blake, tomara decisiones de infraestructura sin la debida verificación. Graham accedió a todo. Blake, como era predecible, estaba furioso. Fue con su padre exigiendo mi terminación, alegando que lo había humillado, socavado su autoridad y envenenado sus relaciones con clientes. La respuesta de Graham, según los chismes de oficina, fue devastadora. Te humillaste tú mismo. Elina simplemente se negó a cubrir tu incompetencia. La migración de Stratosphere Data a Yance tomó 9 meses. Fue un trabajo complejo y meticuloso, exactamente el tipo de proyecto que no podía ser apresurado ni simplificado. Movimos 847 terabytes de datos, establecimos protocolos de seguridad en 14 centros de datos regionales, integramos con los sistemas existentes de Stratosphere y sometimos a prueba de estrés cada escenario de falla posible. Blake no tuvo ninguna participación. Aparecía en la oficina, asistía a reuniones a las que no estaba invitado a hablar y básicamente servía como un cuento con moraleja sobre la diferencia entre autoridad y competencia. Aproximadamente 6 meses después de la implementación, estaba trabajando hasta tarde en el centro de comando de infraestructura, una sala segura donde monitoreábamos el rendimiento del sistema, cuando Amanda Sheffield pasó por una revisión en sitio. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Por supuesto. Se sentó en una silla mirando las pantallas de monitoreo que mostraban el flujo de datos en tiempo real. Quería agradecerte. No solo por el trabajo técnico, que ha sido impecable, sino por lo que sucedió en ese corredor. No estoy segura de entender. Blake Hutchinson intentó atropellarte. Intentó usar su posición para anular tu experiencia. Y tú no retrocediste. No te pusiste emocional ni a la defensiva. Simplemente demostraste con calma porque tenías razón y él estaba equivocado. Sheffield sonrió. Eso importa, especialmente para las mujeres en el liderazgo tecnológico. La cantidad de veces que he visto a mujeres talentosas ser arrolladas por hombres mediocres con confianza. Se calló. Mostraste un camino diferente. Apóyate en la competencia. Documenta todo. Construye sistemas que protejan el buen trabajo. Solo hice lo que tenía sentido profesionalmente, dije. Ese es exactamente mi punto. Lo trataste como un problema profesional con soluciones profesionales, no como un conflicto de personalidades o una batalla de egos. Blake lo hizo personal. Tú lo mantuviste profesional. Por eso ganaste. La implementación de Stratosphere se lanzó con éxito según el cronograma.
0 brechas de seguridad. 99,97% de tiempo de actividad en los primeros 3 meses. Puntuaciones de satisfacción del cliente que superaron todos los benchmarks. Randall Monroe envió un correo electrónico a toda la empresa Obsidian Infrastructure elogiando al equipo técnico y mencionando específicamente mi liderazgo. Graham Hutchinson me lo reenvió con un mensaje de 3 palabras: gracias. Graham Blake no envió nada, pero 2 semanas después del lanzamiento exitoso, dejó de venir a la oficina. Oficialmente, estaba persiguiendo otras oportunidades. Extraoficialmente, Graham había finalmente aceptado que su hijo no tenía el temperamento ni las habilidades para un rol de liderazgo en una empresa técnica. Blake fue transferido a un puesto en una de las empresas de bienes raíces de Graham, algo donde sus instintos para atajos y aparentar serían menos catastróficos. No celebré su partida. Honestamente, sentí un poco de lástima por él. Blake había sido preparado para fallar por un padre que le dio autoridad sin exigirle que desarrollara competencia. Eso es una receta para exactamente el tipo de desastre que se desarrolló en ese corredor. Pero tampoco me detuve en ello. Había demasiado trabajo real por hacer. El éxito de la implementación de Stratosphere trajo oportunidades adicionales. Otros clientes empresariales vieron lo que habíamos construido y querían infraestructura similar. En un año, mi equipo creció de 8 ingenieros a 32. Tomamos proyectos para sistemas de salud, instituciones financieras y agencias gubernamentales. Cada uno era complejo, exigente y profundamente satisfactorio. Me aseguré de mentorizar a los ingenieros junior de la manera en que yo había sido mentorizada, enseñándoles no solo habilidades técnicas, sino cómo navegar la política corporativa sin comprometer su integridad, cómo documentar decisiones para proteger el buen trabajo, cómo mantenerse firmes en estándares profesionales mientras se permanece colaborativos. Varios de ellos me habían preguntado sobre el incidente de Blake. Se había convertido en algo así como una leyenda en la empresa. Siempre daba la misma respuesta: construye sistemas tan buenos que removerte cree problemas inmediatos y obvios. Eso no es seguridad laboral a través de acaparamiento de conocimiento. Eso es seguridad laboral a través de la excelencia. 3 años después de esa confrontación en el corredor, Obsidian Infrastructure fue adquirida por un conglomerado tecnológico mayor por $8.70 mil millones. El contrato de Stratosphere y el negocio posterior de nube empresarial fueron citados como activos principales en la adquisición. Graham Hutchinson hizo una fortuna. También todos los que tenían participación accionaria, incluyéndome a mí. En la celebración de la adquisición, Graham me apartó. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo. Si Blake simplemente te hubiera dejado dirigir esa reunión, nada de esto habría sucedido. Ni la expansión de Stratosphere, ni los contratos adicionales, ni la adquisición. Intentó tomar crédito por tu trabajo y en cambio creó las circunstancias que permitieron que todos vieran exactamente cuán valiosa eras. Esa es una forma de verlo. Es la única forma de verlo. Salvaste esta empresa, luego la construiste en algo que vale miles de millones. Levantó su copa. Gracias, Elina. No sé qué le pasó a Blake después de la adquisición. La última vez que supe, estaba trabajando en desarrollo de bienes raíces de lujo en Miami, lo que honestamente parecía un mejor ajuste para sus habilidades y temperamento. Algunas personas están destinadas a construir cosas, otras a venderlas. Blake finalmente había encontrado su rol adecuado. En cuanto a mí, tomé mi pago de acciones y fundé mi propia firma de consultoría de seguridad en la nube. Pequeña, especializada, enfocada en ayudar a empresas a construir infraestructura que priorice la seguridad y confiabilidad sobre demostraciones llamativas. Varios de los ingenieros que había mentorizado en Obsidian Infrastructure se unieron a mí. Trabajamos con clientes que entienden que la solución más barata rara vez es la mejor, que valoran la experiencia por encima de los credenciales, que reconocen que la persona que hace el trabajo técnico real podría saber más que el ejecutivo con el título impresionante. Es un crecimiento más lento que las startups financiadas por capital de riesgo. Nunca seremos un unicornio valorado en miles de millones. Pero cada sistema que construimos funciona. Cada cliente que tomamos obtiene infraestructura en la que puede confiar. Y nadie en mi equipo será nunca excluido de una sala de juntas porque el hijo inseguro de alguien decidió que era una amenaza. La mañana en que Blake intentó sacarme de esa reunión, había llegado al trabajo pensando que sería un día normal. Una gran presentación, seguro, pero rutinaria en su estructura. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar un momento definitorio en mi carrera. El tipo de momento donde cada decisión importa y las consecuencias se extienden por años. De pie en ese corredor, viendo la cara arrogante de Blake mientras revocaba mis credenciales, tuve una elección. Podría haber sido profesional en el sentido de cumplimiento, haberme ido en silencio, presentado quejas, confiado en que el sistema eventualmente corregiría la injusticia.
Muchas personas habrían elegido eso. Es más seguro, menos confrontacional. Pero yo había construido salvaguardas en mi trabajo específicamente para prevenir cambios no autorizados. Había establecido protocolos que protegían la integridad de la infraestructura. Usarlos no fue sabotaje ni insubordinación. Fue seguir exactamente los procedimientos que Stratosphere Data Alliance había aprobado porque entendían los riesgos de dejar que personas no calificadas tomaran decisiones técnicas. Blake pensó que estaba afirmando autoridad. En realidad, estaba creando un caso de prueba que demostraba por qué existían esas salvaguardas. La parte más satisfactoria no fue verlo fallar. Fue ver a Randall Monroe, Amanda Sheffield y Kyle Brennan reconocer la competencia cuando la veían. No les importaba la política de oficina ni la jerarquía corporativa. Les importaba si la infraestructura funcionaría, si sus datos estarían seguros, si la persona que lideraba el proyecto sabía lo que estaba haciendo. Cuando Blake intentó anular mi experiencia con su autoridad, sin saberlo creó la demostración perfecta de por qué la experiencia importa más. Esa es la lección real de toda esta situación. No que el karma exista o que los matones siempre sean castigados. Aunque en este caso, Blake ciertamente enfrentó consecuencias. La lección real es que el trabajo genuinamente bueno crea su propia protección. Cuando construyes sistemas que funcionan, documentas tus decisiones, mantienes estándares profesionales y desarrollas experiencia real, te vuelves difícil de reemplazar. No porque estés acaparando o reteniendo conocimiento como rehén, sino porque reemplazarte significaría reconstruir todo lo que has creado. Blake nunca entendió eso. Pensaba que el poder venía de títulos y conexiones familiares. Aprendió dolorosamente que el poder real viene de ser tan bueno en lo que haces que removerte crea problemas caros e inmediatos. Todavía pienso en ese momento a veces, de pie en el corredor viendo el mensaje de error parpadear en el lector de seguridad. Sintiendo ese pico de ira y humillación, la tentación de simplemente irme, dejar que Blake se estrellara y ardiera sin advertencia. Pero no lo hice por él. Lo hice por Randall Monroe, quien había pasado 6 semanas de buena fe revisando mi trabajo. Por Amanda Sheffield y Kyle Brennan, quienes habían colaborado profesionalmente en los requisitos técnicos. Por los ingenieros de mi equipo que habían trabajado hasta tarde para que todo fuera perfecto. Por el principio de que la competencia debería importar más que las conexiones. Blake solo era el obstáculo. La historia real era sobre todos los demás reconociendo cómo se veía realmente la excelencia profesional. Si has llegado hasta aquí, gracias por invertir tiempo en esta historia. Si la justicia laboral y la integridad profesional te importan, estaría agradecida si te suscribieras. Estamos trabajando hacia los 6.000 suscriptores, construyendo una comunidad que cree que la competencia y el carácter deben definir las carreras, no la política y los privilegios. Ya sea que te suscribas o no, aprecio que estés aquí para esto. A la industria tecnológica le encanta hablar de disrupción e innovación. Esas son importantes, pero la confiabilidad también importa. La seguridad importa. La experiencia importa. El trabajo poco glamuroso de construir sistemas que funcionen correctamente bajo estrés. Eso importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta hasta que algo se rompe. Blake quería innovación sin entender la infraestructura. Velocidad sin seguridad. Autoridad sin experiencia. Eso no es innovación. Eso es imprudencia. La sala de juntas de la que intentó excluirme se convirtió en el lugar donde todos vieron la diferencia.